con nosotros, hermanos. Y de verdad, nosotros que somos padres, que tenemos hijos, a veces cuando tomamos a uno de nuestros hijos y lo tomamos en nuestros brazos y que lo llegamos a no solo decirle nada más algunas palabras bonitas, corregir y hermanos, se sueltan a llorar porque entienden y comprenden. Y qué hermoso es estar en las manos de nuestro Dios. Y que a través de su palabra, Él también nos corrige. Él nos corrige, pero no nos deja, hermanos. No nos corrige, nos abandona. Estamos en sus manos, nos corrige y Él está con nosotros para seguir adelante. Por eso estamos aquí. Pues vamos a tomar nuestro consejero con la ayuda del Señor. Vamos a leerla en esta mañana. Nuestro consejero, no sé si alguien ya no tiene, tiene copia nuestro hermano, nuestra última enseñanza de este mes. Puede adquirir la copia con nuestro hermano en la parte de atrás, si no trae su consejero, con toda libertad, para que podamos tenerla, hermanos, con la ayuda del Señor. Y pues así sean bienvenidos también los que nos visitan en esta ocasión, en esta mañana. Sean muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios, a nombre de nuestro hermano pastor Efraín Luis Torres de esta iglesia. Sean bienvenidos y pues todos nuestros hermanos, pues qué bueno que nos podemos ver en este lugar congregados. Y hermanos, yo creo que hay una petición en nuestro corazón y debe de haber, que debemos de orar unos por los otros. Debemos de orar unos por los otros. Yo le pregunto, ¿usted batalla a veces para venir a la casa de Dios? ¿Sí batalla? ¿Sí tienen luchas? Yo creo que en algún momento pasa, hermanos, nos pasa. Habrá alguien que diga, yo no tengo ninguna lucha. Damos gloria a Dios, hermanos. Pero habrá otros que digan, yo sí tengo lucha con mi carne para venir a la casa de Dios. Sí tengo lucha. Y por cualquier cosa se me hace tarde, ya no llegué, ya no asistí, salió alguna otra situación. Y que podemos ponerlo, y algunas cosas, hermanos, son justificadas y delante de Dios, y Dios las sabe, como los que están en casa, que se conectan por alguna enfermedad, alguna situación, algún problema, y que vamos a orar por ellos, que Dios siga haciendo, pero se conectan. Pero muchos de nuestros hermanos batallan, pero no los vamos a dejar, y yo no estoy hablando con una forma para criticarlos, no vienen, no, sino que oremos por ellos, hermanos, oremos por ellos, oremos por ellos. Que la palabra de nuestro Dios obre en sus corazones, los aliente, los fortalezca, los anime. Porque así, hermanos, nos damos cuenta que estamos en este santo lugar por nuestras fuerzas. ¿Verdad que no? No, no es por nuestras fuerzas. De veras que no lo es, hermano. Usted póngase a pensar, de sus fuerzas, ¿dónde estaría ahorita? Hermanos, pero gracias a Dios que por su misericordia y que por su espíritu mora en nosotros, nos redarguye. Y aquí estamos para darle gracias y gloria a nuestro Dios. Pues hermanos, vamos a atender la palabra de nuestro Dios en el consejero. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo con la ayuda del Señor. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, con la ayuda del Señor. Si lo tienen, hermanos, primero de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Si lo tienen, hermanos, ya, para poder dar lectura. Después de dar lectura vamos a venir en oración y pedir la dirección de nuestro Dios, que Él obre en nuestras vidas y que Él sea el que nos aliente y nos fortalezca. Y con todo respeto está nuestro hermano Obed, que es el siervo del Señor, que Él ore, que Él pida la dirección de nuestro Dios, que Dios nos dé luz y que hable en nuestro corazón y que en sus manos también pues ponga mi vida, que Él hable a nuestras vidas con la del Señor, con nuestro hermano Obed, que es siervo del Señor. Vamos a orar después de dar lectura a esta porción, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, 8 al 11, y que la letra dice: sabemos empero que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Oramos con nuestro hermano con la ayuda del Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos acercamos ante ti, sabiendo, Señor, que todas estas oraciones llegan, Señor, porque tu pueblo, con humildad, Señor, nos acercamos siempre a ti, Señor. Gracias por estos momentos de alabanza, por estos momentos de oración, Señor. Gracias, Señor, porque has traído a tus hijos, a cada uno aquí a este lugar. Te pedimos por aquellos que no les fue posible, que seas tú también con ellos, Señor. Ahora hemos de escuchar tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome a tu Hijo, Señor, y hable por ti, por él, Señor. Dale, Señor, lo que es necesario, Señor, y a nosotros el entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Tenemos un tema general. ¿Pueden dar lectura al tema general, hermanos, que dice? La doctrina de los apóstoles. Y bueno, y en este mes, nuestro tema del mes, todos, hermanos, fuerte, dice: acciones contra las falsas enseñanzas. Y pues acciones contra las falsas enseñanzas es que no es que escuchemos falsas enseñanzas y nos quedemos sin hacer nada, sino hay acciones contra las falsas enseñanzas. ¿Que hay falsas enseñanzas? Sí las hay. Hay falsas enseñanzas. El título dice, hermanos, la ley se debe aplicar legítimamente. Y nuestro texto áureo todos dice: sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Nuevamente, sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Recordemos que es nuestra escuela dominical. ¿Y alguien ya se aprendió este texto? Nuevamente le damos lectura. Sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Primera Timoteo 1:8. ¿Alguien lo puede decir? O le damos, como dicen, la bendición a alguien. Lo leemos nuevamente todos juntos y dice: sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Primera Timoteo 1:8. ¿Está chiquito? ¿Alguien se lo aprendió? A ver, hermanos, hermanas, jóvenes, si hay algún joven por ahí, alguien que se lo haya aprendido. A nuestra hermana ya atrás dice que ella, pero no se anima. Pero alguien que se haya aprendido ya el texto, hermanos, es la palabra de Dios, es hermosa aprendérsela. Hay unos que tienen esa capacidad, de verdad me sorprende que se aprenden textos, y qué bueno, hermanos, qué bueno. De verdad damos gracias a Dios por ellos. ¿Alguien que se lo haya aprendido? ¿Alguna hermana? ¿Algún hermano? A ver, hermana. Amén, gloria a Dios. Y es bueno que nos aprendamos, hermanos, porque luego nos preguntan algunas cosas y no sabemos qué hacer con la ley. Y aquí el apóstol dice esto: sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, y es lo que vamos a ver. ¿Alguien más se lo aprendió? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, nuestra hermana. Usa. ¿Sí? ¿Va bien, hermana? Usa. Amén, gloria a Dios. Una vez más lo decimos todos juntos. A ver, nuestra hermana Ada, con la ayuda de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que sí hay hermanos que sí se logran aprender, hermana? Amén, gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios. Hermanos, de verdad que hermoso es aprenderse la palabra de Dios. Nos ayudan. Y aun cuando pasamos en alguna situación difícil, nos viene la palabra de Dios a nuestra mente y dice, ay, uno descansa en esa verdad. Lo leemos una vez todos juntos y a la letra dice, sabemos. Primera. Gracias, hermanos. Bueno, miren, la ley, la verdad práctica dice, la ley es buena, su estudio es provechoso, siempre y cuando se haga buen uso de ella. Voy a leer nuestro consejero con la ayuda del Señor. Dice, teniendo en cuenta la encomienda que el apóstol San Pablo le da a Timoteo, que combatiera a aquellos que estaban enseñando doctrinas diversas y extrañas con interpretaciones fabulosas y sin sentido. Ahora, pasa a expresarle que la ley es buena, siempre y cuando se use de ella de una manera correcta. Hoy consideraremos el siguiente tema. La ley se debe aplicar legítimamente. Hermanos, si hablamos de esto de la ley que se debe de aplicar legítimamente, ¿usted cómo sabe, hablando de la ley en esta tierra, usted cómo sabe que la ley, en algún caso que usted esté llevando, que alguien lleve, cómo sabe usted que la ley se está aplicando legítimamente? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Sí, hermana Paula? Gracias, hermana. Qué importante es eso, ¿no? Conociendo la ley. Conociendo la ley. Y eso es lo que en realidad nosotros debemos de hacer. Yo le pregunto, ¿usted conoce la ley de Dios? ¿Conoce la ley de Dios? Porque si la conoce, entonces va a entender esto, hermanos, cuando se está aplicando ilegítimamente y cuando se aplica legítimamente. Es muy importante, hermanos. De veras, es muy importante. Yo pregunto, hermanos, 1 Timoteo, ¿cuántos capítulos tiene? Sin leer su Biblia, ¿cuántos tiene? 5, dicen 5, por ahí dicen 5, ¿alguien da más, alguien da menos? 6, tiene 6. 6 capítulos, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en leer 6 capítulos? Viendo que es chiquita Timoteo. Miren, yo creo que media hora o menos. Y estamos estudiando esto, iniciamos hace 8 días. Bueno, no, ya tiene más, pero de 8 días para acá, Timoteo, hermanos, ¿ya la leyó? Tuvimos que haberla leído. ¿Por qué? Porque una vez leyendo, hermanos, viene la escuela dominical y lo que no entendemos, porque es cierto, aquí estamos para entender, para comprender, para que Dios nos dé luz. Pero es bueno que nosotros la leyamos y vengamos aquí y se nos explique y uno dice, ah, ya entendí por qué dice esto. Ya comprendí por qué habla de esto. Tenemos que leerla. ¿Alguien puede decir qué dice 1 Timoteo 3:16 sin leer su Biblia? ¿Se acuerda de Timoteo? 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido, hay más o menos, ¿verdad? Que si nos acordamos, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, con el Espíritu ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo. Y es que es un texto, hermanos, importante. ¿O qué nos dice, hermanos, 1 Timoteo 2:5? Ese es algo que sí tendríamos que saber. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, dice. ¿Se da cuenta? Sí es importante ese texto, hermanos. Yo no digo que la palabra de Dios la demás no lo sea, pero esto es en Timoteo, es importante porque hay un Dios a sí mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, hermanos, ¿quién escribió o fue el escritor de 1 de Timoteo? Como que dudaron, ¿quién? Ah, sí, San Pablo. Hermanos, ahora, esta epístola es pastoral. Es dirigida a Timoteo, pero en segundo plano es dirigido también a la iglesia de Éfeso.
donde Timoteo se encontraba ministrando. Y ellos también, la iglesia de Éfeso, también tenían que conocer estas enseñanzas, y también es para nosotros el día de hoy. Ahora, el énfasis y el propósito del libro, hermanos, es la conducta en la casa de Dios. Yo les digo estos dos puntos porque es lo que vamos a estar viendo en la carta de Timoteo, la conducta de la casa de Dios. Y ahí tiene que ver, hermano, de la oración, el rol de las mujeres, los requisitos de los pastores, la predicación de la palabra, el cuidado de las viudas, el llamado a la santidad radical, los peligros y deberes de los ricos. Son temas que se va a tratar. Y otro importante, hermanos, son los falsos maestros, que es del capítulo 1, del 1 al 20. Es donde ya empezamos. ¿Y qué hace San Pablo, hermanos? Anima a Timoteo a que él cumpliera su ministerio y que perseverara en ello. Y dice que Timoteo debería de permanecer firme frente a las dificultades dentro y fuera de la iglesia. No es que le dijera, oye Timoteo, si ves algo malo que está pasando allí, empiezan a haber problemas, dificultades, huye Timoteo, deja la iglesia y vete. No. Tenía que enfrentarlo, hermanos, estar dentro y fuera de la iglesia, porque había un grupo peligroso, los judaizantes. ¿Qué estaban haciendo ellos? Querían imponer el legalismo judío en la iglesia. Por lo tanto, ellos estaban en contra de la gracia libre. Estaban en contra de la gracia libre. Y estos grupos, hermanos, la Biblia aún menciona que eran herejes que promovían doctrinas, nos dice, de demonios. ¿Qué es una persona hereje? Una persona que de manera abierta rechaza total así la palabra de Dios y enseña cosas opuestas a la misma. Ese es un tipo de un falso maestro, apóstata. ¿Quién es un apóstata? Bueno, una persona que en un momento dado, en el pasado, estaba en los caminos del Señor, siguiendo según la fe, pero ahora se ha desviado. Están otros, los engañadores. ¿Quiénes son los engañadores? Los que quieren verse como cristianos, pero la verdad es que mienten. ¿Por qué? Porque no pueden producir buen fruto, porque la maldad, hermanos, ¿puede producir algo bueno? No. Algunos de ellos esconden su fruto, ese fruto malo, lo esconden bajo un vocabulario santo que no se puede distinguir, pero que son falsos maestros que hacen lo hacen por dinero, hacen mercadería de la gente. Estos son los falsos maestros. Y estos habían aparecido en Éfeso. Y San Pablo instruye a Timoteo que debe de oponerse a las enseñanzas de herejías. ¿Como cuáles enseñanzas? Bueno, como el menospreciar el cuerpo, negar la resurrección de Cristo, el abstenerse de ciertos alimentos. Él tenía que promover la sana doctrina. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque la sana doctrina produce una sana práctica. Y uno de los males, hermanos, que vamos a considerar, por eso es que usted debe de estar atento a las enseñanzas y asistir, es el legalismo, que inicia desde el capítulo 1, 3 al 11, donde, hermanos, vemos el peligro del manejo de la ley. Y luego otro problema, el ascetismo. Luego otro problema, el materialismo. El ascetismo del capítulo 4, 1 al 5, y el materialismo del capítulo 6. Y eso es lo que vamos a considerar después. Ahora, hermanos, desde el versículo 3 al 11, nos presenta de una forma pequeña o resumida lo que realmente se verá más adelante de la epístola. Ahora, el apóstol San Pablo, hermanos, busca que Timoteo enfrente a los falsos maestros, y él menciona 4 cosas. No se tenía que quedar Timoteo como escuchando, bueno, no pasa nada y que diga lo que quiera. No, era algo importante, hermanos, 4 cosas. 1, entender su error.
¿Cuál error? Salvación por obras. Que guardar unas cuantas leyes, todo va a estar bien, no pasa nada. El error de ellos, hermanos, es que se habían desviado de ese plan de salvación de nuestro Dios, se habían desviado. ¿Qué otro punto, hermanos? Entender su meta. ¿Qué meta? ¿Qué meta? Bueno, miren, la meta, tanto como la ley de Dios, como la que dice San Pablo, es crear una comunidad de personas que amen a Dios. Y los unos a los otros, esa es la meta. Pero estos hombres contaminados, lo que ellos querían hacerse era enriquecerse de sus súbditos. Es lo que buscaban. Que Pablo decía a Timoteo que entendieran sus motivos. ¿Cuál era el motivo? En el versículo 7 dice que tenían un deseo de ser maestros de la ley. ¿Se dan cuenta? Y uno podría pensar, es malo tener un deseo de ser maestro de la ley y decir, yo quiero conocer de la Biblia, yo quiero conocer la palabra de Dios. Pero hermanos, tenían un deseo de ser maestros de ley y no es, de verdad, no es que querían conocer la ley, los que querían conocer a la ley, hermanos, sino lo que ellos buscaban al ser maestros es querían prestigios, ser reconocidos como maestros de la ley. Buscaban una posición rabínica. Y por eso el Señor dice en Lucas 20:46, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, dice, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Hermanos, ¿qué buscaban? Buscaban la prominencia, querer ser maestros de la ley. Y Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis mucho maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entender su motivo, entender su efecto. ¿Qué, hermanos? Terminan pervirtiendo la palabra de Dios. Entonces San Pablo, hermano, le dice a Timoteo estas 4 cosas de estos hombres: su error, su meta, su motivo y su efecto. Y ahora él lo tiene que enfrentar. Y dice Timoteo en 1:7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y vemos que esto, hermanos, era un peligro. Era un peligro porque una persona puede hablar de una manera convincente, hermosa, un montón de cosas erróneas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, hermano, no nos dejemos llevar solo porque habla muy bien, solo porque es muy elocuente. Tenemos que comprobar que lo que está diciendo es de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Y nos lleva a nuestro primer punto. Sabemos, empero, que la ley es buena. Pueden, de pie, hermanos, con el Señor, todos de pie, y leemos todos juntos. El primer punto dice, la ley es buena. El apóstol hace una afirmación. Sabemos, empero, que la ley es buena. ¿A qué ley se refiere San Pablo? A la ley de Dios, del hebreo, Torá, que significa instrucción, enseñanza, revelación, y del griego nomos, que significado, lo válido y lo que está en vigencia. La ley tiene una unidad inseparable de las leyes culticas, morales y civiles. Éxodo 20, 1-17. Que la diferencia de los antiguos códigos orientales, pues estos solo se ocupaban de lo legal, dejando de lado lo moral y lo espiritual. La ley es la manifestación de la voluntad de Dios, la cual manda del oyente. Obediencia, fe y amor. La ley tenía como propósito enseñar lo correcto y lo justo y evitar que el individuo hiciera lo contrario, a fin de no entorpecer su relación con Dios. La ley interfiere en la sociedad, en la relación que ésta tiene en el Creador
pues es por medio de la ley que es señalado, restringido y prohibido el pecado, por lo cual la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Mire, la ley es buena, dice, y sabemos empero que la ley es buena. Pareciera, hermanos, que San Pablo no apreciaba la ley. Podríamos pensar así, que no apreciaba la ley, pero luego él dice, la ley es buena si se usa exactamente, legítimamente o correctamente. Y cuando dice sabemos empero, este empero, hermano, es un término de contraste. Él está contrastando algo. Cuando dice empero, él va a contrastar algo. ¿Qué es lo que va a contrastar? Bueno, es la ignorancia de la ley por parte de los falsos maestros, esta ignorancia que ellos tenían, frente al conocimiento de la ley por parte del apóstol San Pablo. Hay un contraste. Y el problema, hermanos, no es la ley. Ese no es el problema. Sí, el problema, hermanos, más bien es que los maestros que la pervierten. Ese es el problema. Era mal uso que se le estaba dando a la ley. Una mala interpretación. Porque en Romanos 7, 12 al 16 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Es bueno. La ley, hermanos, es buena si alguno usa de ella legítimamente. Ahora, la ley dice es buena, cuando dice buena la palabra kalos, es decir, útil. Útil. ¿Por qué? Porque cumple un buen propósito y esto, hermanos, proviene de un Dios bueno. Y todo lo que proviene de Dios es bueno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y yo pregunto, ¿la ley es buena? Mire, la ley era buena cuando se usaba correctamente o según su propósito. Y cuando dice, hermanos, legalmente, no se refiere a lo que la ley permite, sino a que se debe de usar según su espíritu y su intención. Y esto es que veíamos cuando usted ha asistido los martes, ¿cuál es el espíritu de la ley? Y hermanos, ahora, ¿cuál era el buen propósito de la ley? ¿Cuál era ese buen propósito de la ley? Mire, primero la ley usada legalmente, cuando la ley se usa legalmente, lo que hace es impulsa a los pecadores a comprender la necesidad o su necesidad de Cristo y la salvación. Es eso, hermanos, legalmente, cuando se usa correctamente la ley, impulsa a los pecadores a comprender su necesidad de Cristo y la salvación. Es por eso que la ley es buena. Convence, pues, hermanos, a los hombres malvados de su necesidad de Dios. La ley es buena porque no es el medio de salvación, sino de traer convicción de pecado. Eso es usar legítimamente la ley. Ahora, los maestros de la ley no lo usaban para lograr este buen resultado. Ellos no lo usaban para eso. La ley, hermanos, tiene un uso correcto. La ley tiene un lugar apropiado. Pero podemos ver que no la estaban usando correctamente. Ellos la estaban usando como un medio de salvación. Y lo hacían por medio de salvación, y la salvación era por obras. Y hermanos, eso es siempre lo que los falsos maestros enseñan. Y usted puede recordar si ha pasado, pero es lo que los falsos maestros enseñan. ¿Qué dicen ellos? Ellos te dicen, usted no necesita gracia salvadora. Tú no necesitas gracia salvadora. Tú no necesitas la muerte de Cristo. Es más, tú no necesitas venir en mansedumbre, en humildad, quebrantado delante de Dios. Tú puedes llegar por ahí por sí mismo. Tú puedes solo. Tú puedes alcanzarlo por ti mismo. Ellos usaban mal la ley. Ellos creen que la ley
es el estándar mediante el cual los hombres alcanzan salvación. Y eso es incorrecto. San Pablo dice, la ley es buena si ustedes la usan legítimamente. Miren, hermanos, que en nuestros días muchos usan la palabra de Dios ilegítimamente para apoyar sus falsas enseñanzas y llegar a caer en error. ¿Y sabe qué es lo triste a veces? Y yo lo quiero decir así, hermanos, lo triste es que se llega a poner la teología sobre la palabra exhalada, hermanos, de Dios. No puede ser así. No podemos poner nuestro estudio, nuestra teología sobre la palabra de Dios. Nuestro estudio debe de estar bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que debe estar sobre todo estudio. La palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios. ¿Como humanos nos equivocamos? ¿Sí? ¿Dios se equivoca? No. La ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. ¿Cómo es usar legítimamente la ley? ¿Cómo la podemos usar? Bueno, esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto, a quienes se aplica la ley. Los invito nuevamente, hermanos, a estar de pie con la ayuda del Señor. Leemos todos juntos, dice, ¿a quiénes se aplica la ley? El uso correcto de la ley. Sino para los impíos, pecadores, para los malos. Gracias, pueden ocupar su lugar, hermanos. ¿A quiénes, dice, a quiénes se aplica la ley? Nuestro versículo 9 y 10, lo que dimos lectura. Mira, la ley general, en general, incluyendo la ley mosaica. La ley es buena, eso tenemos en claro, la ley es buena. Pero la ley en sí misma no son buenas noticias. No son buenas noticias. La ley en sí misma son malas noticias. ¿Por qué? Porque, hermanos, Romanos 3, 19 al 20, alguien que pueda dar lectura, por favor, Romanos 3, 19 al 20. La ley es buena y estamos viendo ya esto, pero la ley en sí misma no son buenas noticias. La ley en sí misma son malas noticias. Romanos 3, 19 y 20, alguien que pueda leerlo, por favor. Gracias. Y mire, la versión 60 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Por eso, hermanos, es que le digo, la ley es buena, pero la ley en sí misma no son buenas noticias. La ley en sí misma, por lo que leímos en Romanos 3, 19, 27, son malas noticias a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté debajo del juicio de Dios. Y que por las obras, dice, de la ley, ¿cuántos serán justificados? Y hermanos, la ley de ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Y entonces, lo que la ley hace, hermanos, porque digo que no, la ley es buena, pero en sí misma no son buenas noticias, porque lo que la ley hace con todo el mundo, no con ciertas personas, lo que la ley hace con todo el mundo, hermanos, es condenar, es pronunciar juicio. En otras palabras, hermanos, lo que la ley hace es enviar a todo el mundo al infierno. Es lo que hace la ley. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Ninguno de aquí puede decir yo sigo la ley perfectamente. No, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y no es porque lo diga yo. Dice Romanos 3, 10 al 12. Alguien que dé lectura, por favor. Romanos 3, 10 al 12. Porque hemos quebrantado, hermanos, la ley, todos. Romanos 3, 10 y 12. Gracias, hermanos. ¿Se da cuenta? Hemos quebrantado la ley. No hay, dice, no hay. Y eso de que no hay, no es no hay una posibilidad, no hay nada, quien entienda. Y no se queda ahí, no hay tampoco quien busque a Dios. Todos, dice todos. Y no podemos buscar la raíz de todos, porque todos es todos. ¿Qué hicieron? ¿O qué hicimos? ¿O qué hemos hecho? La humanidad, todos se apartaron. Y a unos, dice, fueron hechos inútiles. Y no se queda ahí. No hay quien haga lo bueno. Y alguien puede levantar la mano. Yo, no. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. El impío que piensa que hace lo bueno, pero eso que hace bueno es pecaminoso en sí mismo. Porque no lo hace para la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Miren, los fariseos pensaron que ellos eran justos y que eran más justos de lo que pensaban, hermanos. Pero esa era una mentira, Eran ignorantes de lo justo que es Dios en realidad. Alguien puede decir, yo soy justo. Es que tú no conoces a Dios. Ignorantes, hermanos, de lo justo que Dios es en realidad. Ahora, por eso es que la ley no es para personas que son justas. Pero esto realmente es lo que vemos que estaba pasando. Ellos se sentían como si fueran guardadores justos de la ley. Y la ley no es para los justos. De hecho, hermanos, déjeme decirle, mientras usted piense que es justo, usted nunca va a llegar a ser salvo. Nunca va a haber el uso verdadero de la ley, porque la ley no es para personas justas. La ley es para los transgresores, dice la palabra de Dios, y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestrados, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Para eso es la ley, hermanos. La ley es para, llamarlo así, para aplastar a los pecadores. La ley es para mostrar realmente quiénes somos. La ley es buena, pero la ley
no son buenas noticias. La ley es buena, pero no es el evangelio. No por sí misma. No fue hecha para hombres justos. Fue hecha ¿para quiénes? Para pecadores. Para que pudieran ver su pecado. La ley fue hecha para personas que son desobedientes, impuras, irreverentes. ¿Para qué? Para mostrarles quiénes eran. Hermanos, cuando alguien coloca su vida en contra de la ley, pues va a ver esto, que es un transgresor, que es un desobediente, que es un impío, que es un irreverente, que es un profano. Todo esto, hermanos, todo esto y estas personas son personas que desafían a Dios. Es un pecador que está atacando a Dios. Y no da tiempo para ver lo demás, hermanos, pero todo esto que mencioné, la mitad de nuestro texto del 9 al 10, tiene que ver, hermanos, con la mitad del decálogo. Tiene que ver con los 10 mandamientos, del 1 al 4, donde vemos un pecador atacando a Dios. Ahora, hermanos, la otra parte del texto, cuando dice parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, ladrones, hombres mentirosos, perjuros, tiene que ver, hermanos, con nuestra relación con las demás personas. Y esa es la otra parte del decálogo, que sería pues la segunda parte del decálogo. Entonces San Pablo dice, hermanos, que no hay nada malo con la ley. Veamos lo que dice Romanos 7:7, alguien que pueda dar lectura con la ayuda del Señor. Gracias, hermana. San Pablo está diciendo, hermanos, porque por la ley vi mis pecados, porque yo no habría conocido el pecado más por la ley. Entonces, la ley es buena porque la ley, hermanos, déjame decirle, es buena porque son malas noticias, pero la ley es buena porque la ley es la primera parte del evangelio. La ley es la primera parte del evangelio. La ley, mire, la ley viene y dice, tú eres un pecador. La ley dice lo que ya vimos, viene y dice, tú eres un pecador. Y luego la segunda parte del evangelio es que hay un Salvador. Hay un Salvador. Y tal vez usted diga, bueno, a ver, hermano, yo no estoy en la lista que mencionó del 9 al 10 de los injustos, de los parricidas y todo eso, tal vez yo no estoy ahí. Pero San Pablo dice, y si alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Y la palabra sana significa saludable, que promueve vida y salud. Entonces, lo que San Pablo anuncia, hermanos, produce vida espiritual, crecimiento espiritual, salud espiritual. Y lo que San Pablo dice entonces sería, la ley es para exhibir. La ley es para exhibir y condenar y aplastar al pecador. Y después enlista este tipo de pecados, incluye todo el mundo. Y también dice a cualquier otra cosa opuesta a la sana enseñanza que promueve vida. Y esto, hermanos, ya nos lleva también a nuestro segundo o tercer punto. Según el Evangelio de Dios. Así como están sentados, leemos todos juntos y que dice, continúa diciendo, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. La ley
aceptación de una realidad. El pecado está condenado a la muerte, pero en conformidad o acuerdo al glorioso evangelio de Cristo, dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque el mensaje central de este es palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Qué glorioso evangelio. Así el apóstol cumplía con su cometido, predicar las buenas nuevas de salvación y combatir a los falsos maestros. Bueno, lo que él ahora está diciendo es que la ley es parte del evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? Sí, las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Porque a veces no entendemos qué es el evangelio. Sí, parte. Miren, el evangelio es este. El hombre es un pecador. Y es un pecador de tal profundidad que él no puede redimirse a sí mismo. Pero Jesucristo vino al mundo. Dios en carne humana murió en la cruz, fue resucitado al tercer día para nuestra justificación. Y por fe en Él y en la gracia de Dios podemos ser perdonados de nuestro pecado. Ese es el evangelio. Entonces, definir apropiadamente la ley, hermanos, es parte del evangelio. Por eso dice esto, según el evangelio de la gloria de Dios bendito. Ahora esto nos lleva a entender entonces que las buenas noticias, en primer lugar, ¿son qué? Malas. Sí, que las buenas noticias en primer lugar son malas. Ese es el evangelio. Y el evangelio dice que el hombre es un ¿qué? Sí, fuerte. El hombre es un pecador. La primera parte del evangelio es que usted está perdido sin Cristo. Amigo, que está sin Cristo. La primera parte del evangelio es que te dice que tú estás perdido sin Cristo. Estás perdido sin Cristo. Estás con pecado que no han sido perdonados. Y si tú estás con pecados no perdonados, ¿qué va a pasar? Serás condenado. Serás condenado a un infierno eterno, una separación total de Dios. El glorioso evangelio comienza con la ley. El glorioso evangelio comienza con la ley que condena a los hombres al pecado, al infierno. Pero qué hermoso, hermanos, porque termina con la gloria del cristiano en perdón. Los que han sido perdonados pueden dar gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios nos perdona? Porque vimos nuestra condición. Si alguien está aquí y no se ha visto en ningún momento como un pecador, si alguien que está aquí no ha visto su vida, que ha transgredido la ley de Dios, que le ha dado la espalda a nuestro Dios, no es salvo. No es salvo, porque primero vimos nuestra condición, que hemos transgredido la ley de Dios, condenados al infierno, pero gracias a Dios que estamos aquí porque tenemos el perdón ahora, hermanos. Y Él dice, el cual a mí me ha sido encargado. San Pablo en Gálatas 1:2, hermanos, dice, pues ni yo lo recibí y ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, quería ser un siervo fiel, entregar los misterios que Dios le había dado. Él quería ser fiel. Y 1 Corintios 9:16 dice, pues bien que anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Y ay de mí?
sino anunciar el evangelio. Lo que podemos ver aquí es que San Pablo no podía permitir que se predicara, que se enseñara un mensaje contrario a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podía permitir que se predicara un mensaje contrario al glorioso evangelio de Dios. Por eso nuestro consejero dice, la ley es buena, en la conclusión, la ley es buena, pues fue puesta para señalar y restringir el pecado. Entre otras cosas, también preparar el camino para llevarnos a Cristo, quien con su evangelio anuncia que Él es quien justifica al impío por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Y yo voy a terminar con esto. Usted que ya es salvo, pues da gloria a Dios y aquí está para exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero amigo que está sin Cristo, de verdad que nuestra oración es que tú veas que eres un pecador. Que Dios pueda permitir eso, que tú puedas ver que eres un pecador. Que no te puedes redimir por sí mismo. No puedes. Pero Jesucristo vino al mundo. Dios se encarnó y en la cruz, amigo, en la cruz, antes de morir, Jesús, quien quiere ser tu rey, tu Señor, amigo, Él exclamó con gran voz, dice la palabra de Dios. ¿Y qué exclamó? De ver estas palabras, cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Él no supiera. Él exclamó esto para que hoy tú escucharas y entendieras que Él te quiere dar salvación. Y dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu y murió. Pero es nuestro Salvador, porque no quedó ahí. Y al tercer día, resucitó para nuestra justificación, y por fe en Él y en la gracia de Dios podemos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Tú no quieres ser perdonado? Amigo, ¿tú quieres salir de este lugar con todos tus pecados? ¿Quieres esperar ese día para ver quién tiene la razón? Lo puedes hacer, pero ya no hay esperanza. El momento es hoy. De verdad no te vayas así. San Pablo recuerda a Timoteo que lo dejó en Éfeso para que se encargara de la iglesia local y que vigilara que ninguna doctrina contraria al evangelio de Jesucristo fuera tolerada. Y él muestra el propósito de Dios, hermanos, a la ley. Y que Cristo tuvo misericordia de él, dice. Y ahora el evangelio de Cristo a él le había sido confiado. Hermanos, iglesia, oren por los obreros. Aquí tenemos un pastor, gracias a Dios. Nuestro pastor, nuestro hermano Efraín. Pero también hay un grupo de obreros. Oren por nosotros. ¿Para qué? Para no tolerar ninguna doctrina contraria al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para no tolerarlo. Se nos ha confiado el evangelio. Y debemos decir como San Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no lo anunciare como Él lo demanda. De pie, hermanos, vamos a orar y pedir al Señor que Él obre en nuestras vidas. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos para darte gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Hoy en la tarde inicia esta semana de la Biblia, Señor. Pero podemos entender y ver, Padre, que tu palabra, Señor, es diaria en nuestra vida. Tiene que ser diaria. Para poder, Señor,
enfrentar a las enseñanzas erróneas, a las enseñanzas que están sacadas fuera de contexto, a las enseñanzas, Padre, que solo sirven, lo usan para justificar, Señor, herejías, Padre. Ayuda a tu pueblo, a este grupo de obreros, Señor, al ministerio, Padre. Nuestro pastor delante de ti, yo te lo pongo en tus manos, Señor. Sigue siendo con él, Padre, para que tú, Señor, como tu palabra, Señor, como San Pablo a Timoteo, hoy, Señor, también para él, Señor, que no tenga temor en enfrentar las malas enseñanzas, Señor. Que no tenga temor en enfrentar, Señor, los falsos maestros, Señor. Que no dé tregua, que no tolere, Padre. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, Padre. Así está el grupo de obreros también, del cual tú nos permites, Padre, enseñar tu palabra. Ayúdanos a trazarla bien, porque ay de nosotros si no anunciáramos el evangelio como debe de ser, Señor. Ay de nosotros. Tú nos pedirás cuenta un día, Señor. Estaremos delante de tu presencia. Pero, Señor, de una manera especial están los que han escuchado tu evangelio. Los que tú a través de la ley, Señor, les has mostrado su pecado, que son pecadores, que son faltos delante de ti. Y aquí están, Señor. Han venido a escuchar tu palabra. Yo te suplico, Señor. Te suplico, Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tú los perdones cuando vengan delante de ti arrepentidos, Señor. Perdónalos, Padre, perdónalos. Tú no echas fuera a nadie, dice tu palabra, a nadie echas fuera que viene delante de ti con un corazón contrito y humillado. En tus manos, Señor, están, y te agradecemos por todo lo que tú has permitido en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, te pedimos por esta segunda ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala si así fuese necesario y bendice, Señor, Padre, los fines que tú ya sabes para los cuales se usa. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y estamos atentos a nuestro pastor con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanos.